El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre, es tan hermoso y tan maravilloso poder estar aquí, disfrutar de tu compañía, contemplar la hermosura de tu santidad. Gracias por extendernos cada mañana esa invitación para venir a ti. Tú dices, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Y esto es interesante porque nos permite entender que las puertas para entrar a tu presencia nunca han estado cerradas, están abiertas. Lógicamente, es imposible entrar por allí si no hay un anhelo en nuestro corazón, si no hay un deseo de poder encontrarnos contigo. Y todo esto no es por nosotros, es por tu Espíritu Santo, que es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Y el Espíritu Santo nos motiva cada mañana a levantarnos, a tener esa cita y ese encuentro especial contigo en ese lugar secreto. Allí queremos estar, compartir contigo, hablar contigo, escucharte. Queremos que sepas que te amamos y que nos sentimos muy honrados de poder ser invitados por ti para compartir este pan de cada día, que es tu palabra, la que alimenta nuestro espíritu, la que nos orienta, la que muchas veces nos exhorta, la que nos disciplina, la que nos forma. Muchas gracias, porque eres un Padre inmensamente bueno que estás pendiente de cada uno de los detalles que podamos necesitar. Nos has cuidado, nos defiendes de nuestros enemigos, nos ayudas siempre. Muchas gracias. Te alabo con todas las fuerzas de mi corazón y te doy gracias por el don de la vida, que es un regalo, por el don de la fe. A través de ella nosotros podemos tener esa convicción de que tú eres real, aunque no te veamos muchas veces. Tú estás allí en lo secreto. Y tú que miras los secretos, nos recompensarás en público. Pero ¿sabes algo? No buscamos la recompensa, ¿sabes? La más grande recompensa es poder encontrarnos contigo. Es poder crecer contigo. Es poder menguar para que tú crezcas. Es poder hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso estamos aquí, mi Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo que te necesitamos. Hoy más que ayer fue un tiempo muy especial y te agradecemos por todo lo que hiciste, pero hoy te necesitamos nuevamente, cada día que tú vengas y estés con nosotros y nos ayudes siempre, que en este tiempo que vamos a tener de intimidad y de comunión contigo, tú estés aquí
Este es un lugar consagrado para ti. Ven, amado Dios, porque nada tiene sentido si tú no estás. Eres siempre bienvenido a este lugar. Eres siempre bienvenido a nuestras vidas. Eres siempre bienvenido a nuestros hogares. Ven, amado, y nunca te vayas. Te necesitamos. Te amamos, mi Dios, y te bendecimos. De antemano, muchísimas gracias por cada cosa que haces. Yo sé que tú miras lo secreto y ves el corazón de cada persona y la motivación con la que cada uno se levanta a buscarte. Pido que tú honres la fe y la perseverancia de cada uno de ellos, enviando la respuesta que han estado necesitando, que se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Familia de verdades eternas, Dios es bueno. Él es inmensamente bueno. Cada vez que Él nos da el privilegio de conocerle más y más, uno queda impactado con su amor, con su ternura, con su misericordia. Algo que no debemos olvidar, mis amados, para este día es quién es Él. Nunca debemos olvidarlo. Yo recuerdo que cuando Israel estaba a punto de conquistar la tierra prometida, como tal vez usted está a punto de alcanzar esa bendición por la que tanto ha soñado, ha luchado, estaban a un paso. Y Dios le dice a Moisés: escoge a 12 hombres para que vayan e inspeccionen la tierra. Moisés escogió lo mejorcito que tenía. Todos eran príncipes. Eran los mejores. Y los mejores fueron a reconocer la tierra. Y dice la Biblia que efectivamente era una tierra que fluía leche y miel. Es más, estaban en el tiempo de las cosechas. Las uvas eran grandes, los frutos abundantes. El Señor tenía razón. Pero algo que también encontraron en aquel lugar es que habían ciudades fortificadas y habían gigantes. Y muchos se preguntarán: ¿pero por qué Dios dejó a esos gigantes ahí? ¿Acaso no hubiese sido mejor no encontrar gigantes? Le pregunté lo mismo al Señor. Y la respuesta es: porque a través de esos gigantes yo me quiero glorificar. Yo dejé esos gigantes en la tierra prometida y tal vez están en tu vida y los enfrentas a diario. No porque quiero destruirte, es porque te estoy capacitando, te estoy preparando para formarte en un tremendo guerrero. Y los 10 espías fueron a recorrer. Los 12, 10 de ellos, vieron el tamaño de los gigantes y empezaron a renegar. Fue tan negativo el informe que dieron que todos los que estaban allí, que escucharon el mensaje, empezaron a desanimarse, a deprimirse, a llorar. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. Si estás en casa, tú no puedes hablar de manera negativa, porque los que están en tu casa te van a escuchar. Y antes de impartirles fe, se van a desanimar todos. Bueno, eso hicieron los 10. Josué y Caleb dijeron: no, si Dios está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Y efectivamente, ellos pudieron conquistar. Pero ¿qué aprendo de acá? Y es que ellos, cuando estuvieron frente a los gigantes que representan los obstáculos que a diario tenemos que enfrentar, se olvidaron de quién era su Dios. Por eso les decía: no se olviden de quién es Él. ¿Por qué? Porque Él, Dios grande y todopoderoso, les había librado de las garras del faraón. Él, Dios grande y poderoso, les había permitido cruzar el Mar Rojo y destruyó a todos los enemigos que iban tras ellos. Él, cuando tenían necesidad en el desierto, Él suplió sus necesidades y lo puede hacer contigo.
Cuando quisieron comer carne, envió codornices. Cuando faltó el agua, sacó agua de la roca. Pero se olvidaron, porque vieron unos gigantes. Nunca te olvides quién es tu Dios. Y que los obstáculos que puedas estar enfrentando en tu vida hoy jamás te hagan olvidar de quién es el que te ha dado las más grandes batallas y el que ha estado contigo siempre. Él es grande. Y ese obstáculo que tienes, y ese gigante que te atemoriza, que te angustia, que te roba la paz, no es más grande que tu Dios. Nunca lo olvides. Amén. Entonces, con gigante y todo vamos adelante. Porque nuestro Dios es grande. Porque Él es poderoso y nada es imposible para Él. Así que sigue confiando, sigue creyendo que Él tiene el control. Está permitido perderlo todo en la vida. Lo único que no está permitido perder es la fe y la confianza en Dios. Así que por favor, oro a Dios con todo mi corazón para que te llenes de fe, genuina, auténtica. Y para que recuerdes que tu Dios sigue a tu lado, peleando por ti, batallando contigo. Vamos adelante, iglesia. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús. Entonces nos preparamos para escudriñar las Escrituras y recibir su palabra. Amado Dios, habla, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir acerca de Jesús y la oración. Acuérdense que esta semana estamos hablando de la oración, de acuerdo a lo que enseñó Jesús. ¿Y por qué predicamos de Jesús? Porque Él es el centro de todo. Él fue el que dio la vida por nosotros. Por eso predicamos de Jesús. Y esta es otra de las enseñanzas que Él nos dejó con respecto a la manera como orar. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 7, dice la bendita palabra del Señor. Mateo 6, 7. Aquí dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El término palabrería, mencionado aquí por Jesús, se usa en griego para describir el sonido monótono y repetitivo que hace un tartamudo. Algunas personas en sus oraciones repiten las mismas palabras de manera mecánica y monótona. Esta clase de oración tiene sonido, pero carece de sentido. Cuando usted se encuentra al lado de una persona que ora de esa manera y oye su palabrería, es como si estuviera cerca de una corriente y oyera el ruido monótono e interminable del agua que golpea contra las rocas. Es como si fuera por una carretera pedregosa y oyera el ruido interminable y monótono de las ruedas del vehículo. Estas personas repiten muchas veces las mismas palabras, una y otra vez. Suponen que sus oraciones serán contestadas por la mucha repetición. Pero esta clase de oración, dijo Jesús, no yo, Jesús dijo que eso era vano. No uséis vanas repeticiones, eso es vano. No es eficaz en absoluto y no la debemos usar. Nuestras oraciones no deben ser simplemente sonidos sin significado.
si usted no les da el amén cuando estas personas oran, lo condenan por no ser uno con ellos. Pero si usted dice amén a sus palabrerías, seguirán repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Tales personas no oran para que se realicen algunas metas, sino para generar algarabía. Sus oraciones no tienen el propósito de aliviar la carga, sino de producir un discurso. Se ofrecen muchas oraciones como resultado de la influencia humana, oraciones que no son dirigidas por Dios. Y se expresan muchas palabras, muchas veces, que no interpreta lo que uno desea. Este tipo de repeticiones que carece de significado es lo que comúnmente conocemos como rezos. Rezos. Jesús, si usted lee la Biblia, Jesús nunca dijo, reza a tu Padre que está en lo secreto. Lo que Jesús dijo fue, ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso es distinto. Mateo, capítulo 6, en el verso 6, leamos para que nos demos cuenta qué fue lo que Jesús dijo. Mateo 6, 6. Acá dice, mas tú cuando ores, dice ores, ¿verdad? No dice mas tú cuando reces. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. No dice reza a tu Padre, sino ora a tu Padre que está en los cielos o en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice ora, no dice reza. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre orar y rezar? ¿Cuál es? Orar es una palabra que viene del latín orare, que se refiere a hablar. Eso es orar. Hablar. Pedir o rogar algo. Es decir, orar es una comunicación con Dios. Es una conversación con Dios. Orar es dirigirse a Dios con la finalidad de comunicarse con Él, aceptando su omnipresencia, su bondad y confiando en su juicio. Eso es orar. Mas tú cuando ores. Mientras que por su parte, rezar, palabra que también proviene del latín, significa recitare. Rezar es recitare. Lo que significa es recitar. Orar es hablar, comunicarse con Dios. Pero rezar es recitar. Rezar es repetir un libreto aprendido de memoria. Es repetir una oración una gran cantidad de veces. Como por ejemplo un rosario. Como por ejemplo un Ave María. Santa María Padre de Dios. Eso es repetir. A veces la gente no entiende lo que está diciendo, pero está diciendo cosas, está repitiendo. Y Jesús dijo, no yo, Jesús, no uséis vanas repeticiones. Hay personas que dicen, no, yo cuando llega diciembre sí oro porque voy a la novena. ¿La novena qué es? Es un rezo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es una repetición. Jesús dijo, eso es vano. No lo digo yo. No me mire así. De hecho, Jesús, antes de hablar del Padre Nuestro, que muchos han convertido en un rezo, porque lo repiten una y otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús dijo antes de enseñar acerca del Padre Nuestro
fue: no uséis vanas repeticiones, descartando de tajo que el Padre Nuestro sea un rezo, o una repetición, o un libreto aprendido. ¿Qué es entonces el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es simplemente un modelo de oración. Jesús dijo, no dijo oraréis con estas palabras, dijo oraréis así. Este es el modelo. No es algo que debemos repetir sin sentido. Eso no es oración, es un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. No pasa nada. Imagínese que su esposo llega todos los días a su casa y le dice todos los días lo mismo. Mi amor, yo te quiero, yo te amo, mi amor, yo te quiero, yo te amo, mi amor, yo te quiero, yo te amo. Llega el momento que usted le dice, ¡hey, ya, párala ahí! Dime algo distinto. Siempre lo mismo. ¿Qué oración es esa? Usted necesita un trabajo, Dios necesita que Dios restaure su hogar. ¿Dónde le dice usted a Dios eso? No dice nada. Eso no es nada. Jesús dijo que eso era vano. Jesús. No yo. Mateo 6:8. Por eso es que es bueno leer la Biblia. Mateo 6:8 dice. Mateo 6:8 dice: no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, si Dios sabe qué cosas tenemos, de qué cosas tenemos necesidad, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué es lo que realmente Él espera de nuestras oraciones? ¿Que vengamos a recordarle nuestras peticiones? Por supuesto que no. Él conoce tu necesidad. Las oraciones no son para pedir solamente o dar gracias solamente, sino para intimar o tener comunión con Dios. Las oraciones son para conocerle. Las oraciones son para exaltarle. Las oraciones son para ser moldeados y formados por Él, para ser instruidos, para ser exhortados o corregidos. No es solo para pedir y dar gracias. Esto además nos enseña que la respuesta a nuestras oraciones depende de nuestra actitud delante de Dios y no de nuestra necesidad, porque Él ya la conoce. Tampoco depende de nuestras muchas palabras, sino de la actitud de nuestro corazón. Cualquiera puede orar, y eso es lo recto, pero puede estar haciendo su oración con un corazón incorrecto. Si oramos por lo que no necesitamos, Padre nuestro que estás en los cielos, no seremos oídos, aunque usemos más palabras. Si lo que pedimos no procede de la necesidad, es avaricia, y es pedir en vano. A Dios le place darnos lo que necesitamos, pero no le gusta satisfacer los deseos de nuestro yo. Algunos han dicho que puesto que Dios sabe lo que necesitamos, no es necesario pedirle. Decir esto es una insensatez. El propósito de nuestra oración no es solo notificarle a Dios nuestros asuntos, sino expresarle nuestra confianza, nuestra fe, nuestra dependencia y nuestro deseo. Por lo tanto, es correcto que oremos, pero al hacerlo, nuestro deseo y nuestra fe deben ir más allá de nuestras palabras. Jesús dijo, no yo, Jesús dijo, no uséis vanas repeticiones, no las uséis, dijo Jesús. A veces algunos se creen más inteligentes que Jesús. Pero lo que Jesús dijo fue esto, y yo le creo. No uséis vanas repeticiones. La palabra vano, ¿sabe qué significa algo vano? Algo vano es algo vacío. Algo vano es algo inútil. Las repeticiones son vacías e inútiles. Por lo tanto, Jesús nos está advirtiendo que la repetición inútil de frases en nuestras oraciones no ayudará a que sean escuchadas por Dios. No oren así.
Nuestro Padre Celestial no está preocupado con el número de palabras, de las expresiones poéticas o mantras. Él ama la verdad en lo íntimo. Lo dice Salmo 51, verso 6. Salmo 51, 6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Esto no es de palabrerías. No, Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jesús señala que el uso de palabras o frases repetitivas es una práctica pagana que usaban los gentiles y no debe hacer parte de la oración de un verdadero hijo de Dios. Cuando oramos, estamos hablando con Dios, estamos conversando con Él, estamos adorándolo. Es como una conversación del corazón. Vuelvo y repito, usted no habla con su esposa diciéndole todos los días lo mismo. Amor, buenos días. Amor, tú sabes que yo te quiero, yo te amo. Amor, tú sabes que yo te quiero, yo te amo. Amor, tú sabes que yo te quiero, yo te amo. Amor, tú sabes... Hey, cámbiame el cassette. Dime otra cosa. Eso es palabrería. Muchas religiones, incluyendo algunas ramas del cristianismo, tienen oraciones rutinarias que aconsejan se repitan una y otra vez. Es más, la gente tiene oraciones. Oraciones de la sangre de Jesús, oraciones para San Pepito, oraciones para Mansar, oraciones. Son oraciones, las tienen. Y las usan en la cartera. A mí a veces me dicen, mándeme una oración. A veces me da cosa enviarlas porque la gente termina creyendo que era el poder de esa oración, cuando el que hace el milagro es Dios y la gente termina idolatrando la oración. No, importante no es la oración, ¿sabía usted? Ni el que hace la oración, el importante es el que responde la oración y a quien va dirigida la oración. Algunas iglesias llegan incluso a exigir a sus miembros que reciten una oración específica cierta cantidad de veces a fin de ser absueltos de su pecado. Tienes que decir 258 Padre Nuestros para que Dios te pueda perdonar. Y la persona... 159 Padre Nuestro. No pasa nada. Jesús lo dijo. Las famosas penitencias. Este paganismo y superstición a través de tales oraciones, que son rezos, formuladas con vanas repeticiones, no deberían tener lugar en la iglesia. No, Jesús lo dijo. Hebreos 10:10, dice la palabra Hebreos 10:10. Dice, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Jesús ya ha expiado nuestros pecados una y otra vez para siempre. No porque usted diga 250 Padre Nuestros para arrepentir. No. Ni 480 Ave Marías. No. Jesús fue el que pagó. Y lo hizo una vez y para siempre. Y podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, basados en el sacrificio no de sus padres nuestros que ha hecho para perdón de sus pecados, como le enseñaron, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No por nuestra causa, no por nuestra camándula, ni por nuestras muchas palabrerías. No, es fácil quedar atrapado en vanas repeticiones, repitiendo las mismas palabras en nuestras oraciones, en vez de dejar que esas palabras salgan de lo profundo del corazón con sinceridad. ¿Qué tendrá más poder? Que usted le diga al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, o que usted le diga, Padre, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás, Señor? Yo te bendigo, yo te alabo, te doy gracias, mira, te pido por mi familia, Señor, ayúdame a hacer... ¿Qué será más poderoso?
Debemos estar concentrados en Dios cuando oramos y honrarlo en nuestros corazones. Ese es el llamado de atención que el Señor nos hace a través del profeta Isaías. Mira lo que dijo el profeta Isaías. Capítulo 29, verso 13. Capítulo 29, verso 13. Dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo de labios, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra. Pero su corazón lejos está de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñados. Se lo enseñaron los hombres, porque yo nunca veo en la Biblia aquí que uno tiene que rezar así. No, el Señor dijo, ora. Aquí en la Biblia no dice, eso se lo inventaron los hombres. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Es decir, se enfocan tanto en su palabrería que se olvidaron de lo que realmente está diciendo su corazón. La advertencia de Jesús contra las vanas repeticiones significa que debemos evitar palabras vanas o sin sentidos, que lo que nuestros labios estén diciendo sea realmente lo que dice nuestro corazón y lo que confirman nuestras acciones. Repetir cosas ocupa tiempo, pero no es una evidencia de devoción, más bien es una evidencia de religiosidad. Ni tampoco mejora nuestras posibilidades de que Dios nos está escuchando. Así que, mis amados, muchos sencillamente estamos repitiendo lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros antepasados, que muy seguramente estaban equivocados. Según Jesús, no se debe repetir. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Levantar una generación que sí haga las cosas bien. Debemos enseñar a nuestros hijos a una edad temprana a orar de una manera natural, conversacional y con reverencia hacia aquel a quien están orando. No con vanas repeticiones, porque es vano, es hueco, es vacío, es inútil. El ser persistentes en la oración no es lo mismo que usar vanas repeticiones. Aclaro, no hay nada malo con orar por lo mismo más de una vez. Eso es otra cosa. El apóstol Pablo, por ejemplo, varias veces pidió que Dios quitara el aguijón de su carne. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8, 2 de Corintios 12, 8, dijo el apóstol, 2 de Corintios 12, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso es una cosa. Una cosa es pedir varias veces algo que uno está necesitando y otra repetir sin sentido. Después de todo, Jesús nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Jesús dijo, Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que me gusta el término que usa aquí el Señor, necesidad de orar siempre. Cuando uno piensa en una necesidad, ¿qué se imagina? Necesidad es comer, ¿verdad? Yo necesito comer porque si no, ¿cómo me puedo morir? La oración es igual, es una necesidad. No es algo que yo hago si me nace, si tengo tiempo o no. La oración debe ser una necesidad. ¿Sabes que la oración es la respiración del creyente? Una persona que no ora está en cuidados intensivos. Cuando alguien está en cuidados intensivos, la gente dice, vamos a orar por esa persona que está en UCI. Pero hay personas que espiritualmente están en cuidados intensivos y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no oran. Pero se entiende que nuestras oraciones deben ser del corazón, espontáneas y que honren a Dios. No la repetición de palabras escritas por alguien más, que ese es otro tema.
A veces repetimos lo que alguien más dijo que se debía repetir. No es algo que salió de mi corazón, que fluyó. No, es alguien que me dijo que repitiera. La Biblia nos enseña a orar con fe. Santiago, capítulo 1, verso 6. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dude. Orar también sin intermediarios, directamente a Dios. Mateo 6, verso 9 dice, Mateo 6:9: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dijo Jesús. No dice, vosotros os haréis así: oh divino niño, oh sagrado rostro, sagrado corazón de Jesús, oh ánimas benditas. Eso no dice aquí. Oh, ¿qué más? Bueno, tantos. Oh, Cristo caído de Buga. Oh, Cristo de Monserrate. Oh, no, aquí no dice eso. Jesús dijo, ustedes cuando oren así: Padre nuestro. Él es su Padre y de esto hablaremos después. Pero dice, oren así, Padre nuestro. O sea, dirijan su oración ¿a quién? ¿A San Benito Abad? ¿Al Nazareno que sacan en Tolú en Semana Santa? No, aquí dice, oren al Padre nuestro. A la Virgen de no, dice, oren al Padre. Lo dijo Jesús. Ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Debemos orar en el nombre de Jesús y sin intermediarios. Juan capítulo 14, verso 13 dice aquí. Juan 14, 13 dice la Biblia: y todo lo que pidieres al Padre. Ojo, ¿a quién va a pedir usted? De nuevo dice al Padre, en mi nombre. No dice aquí, pídanme a mí, a Jesús, o pídanle al Espíritu Santo. No, pídanle al Padre en mi nombre, eso sí, y lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando oramos, debemos ofrecer nuestras oraciones con reverencia y también con humildad. Recuerdo un caso que quedó plasmado en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 13. Ojalá usted pueda con tiempo estudiarlo. Lucas 18, 13, una oración que no fue hecha con sinceridad, sino con mucho orgullo y arrogancia. Lucas 18, 13, dice aquí: estaban dos hombres, los voy a colocar un poco en contexto, van a orar. Está un publicano y está un fariseo, van a orar. El fariseo se coloca en pie y empieza a decir: oh Señor, yo no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo, yo. El yo estaba vivo. En cambio, el publicano, dice la palabra, que ni siquiera estaba en pie, sino de rodillas. Y dijo: sé propicio a mi pecador. El publicano, una oración con humildad. Y es cuando el Señor Jesús dice, en el texto que leemos: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Con humildad. Al orar, debemos hacerlo también con mucha reverencia. Lucas, capítulo 18, verso 1, nos habla de hacerlo con mucha perseverancia. Recuerden lo que compartimos ahorita, que Jesús dijo la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de aquella viuda y el juez injusto. También debemos orar en una completa sumisión a la voluntad de Dios. Mateo, capítulo 6, verso 10. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y les dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La Biblia nos enseña a evitar las oraciones sin sentido que son hipócritas, diseñadas solamente para ser escuchadas por los hombres, como dice Mateo 6:5, que hemos estado estudiando. Y cuando ores, dice aquí, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Debemos cuidarnos, amados, de evitar por todos los medios caer en vanas, huecas o vacías repeticiones. A veces uno no es que diga Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sino que todos los días al orar dice lo mismo. Usa las mismas frases y las mismas palabras, y la oración se volvió algo mecánico y monótono y también hasta aburrido para uno mismo, porque dice, ¿yo qué más digo? Caíste en la vana palabrería. Mateo 6:7. Dice la palabra Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Es decir, cuando hables con Dios, no uses palabras vacías, huecas. Que lo que tú le estés diciendo a Dios con tus labios sea verdaderamente lo que estás sintiendo en tu corazón. Eso es mucho más sincero. No digas cosas repitiendo como loro mojado simplemente porque te enseñó la tradición que debías hacerlo. Eso no llega a ninguna parte. Eso es vano, es hueco, dijo Jesús. No seas como los gentiles, como los paganos, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No seas así. Termino con esto. Dios siempre se manifiesta en el silencio de tu corazón. Dios siempre se manifiesta en el silencio de tu corazón, pero no podrás escucharlo si solo tú eres quien hablas cuando haces la oración. Sí, hablando como loros mojados y nunca escuchamos eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu santa y bendita palabra. No hay una persona con más autoridad moral para enseñarnos acerca de la manera correcta de orar que tú. Por eso, mi Jesús, creemos en estas palabras que nos enseñas a diario, en esta que nos enseñas hoy. No seas como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Ahora entendemos por qué muchas oraciones se han quedado sin respuestas, porque no alcanzábamos a identificar qué es un rezo y qué es una oración. Un rezo es algo sin vida. Un rezo es una repetición, es un libreto aprendido de memoria, pero que no lleva ninguna conexión con el corazón y con el sentir de nosotros. Por eso dices en tu palabra, este pueblo de labios me honra. Dicen cosas bonitas y cosas espirituales, pero su corazón está lejos de mí. Que cuando nuestros labios hablen, sea nuestro corazón el que hable a través de ellos, amado. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello que heredamos de nuestros antepasados, de todos esos espíritus de religiosidad que nos llevaron a creer equivocadamente que repetir sin sentido era la manera correcta de orar. Pero en este día tú quitas el velo de nuestras vidas y de nuestros corazones por el gran amor que nos tienes y nos dices, no, así no es la manera, que debemos hablar con sinceridad, que debemos expresar lo que estamos sintiendo, ya que tú conoces nuestras necesidades. Una oración no es el momento para pedir, no es el momento solo para dar gracias. Una oración es el momento para crecer en nuestra intimidad contigo. Una oración es el momento para revisar aquellas cosas que están en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Una oración es el momento de menguar para que tú crezcas, para escuchar tu guía y tu dirección, no solo para pedir. Y muchos, por estar pidiendo, llevaron su oración a convertirla en una repetición sin sentido todos los días, repitiendo sin sentido lo mismo.
Ayúdanos y enséñanos a orar, porque no sabemos hacerlo. Hoy lo reconocemos, amado Dios. Gracias por tu palabra que ha sido revelada a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos inspire, porque tú eres el que nos enseñas cómo orar de la manera correcta, para no caer en vanas repeticiones que nunca llegan a tu presencia. Me alegra mucho poder encontrarme hoy con esta verdad, porque siento que detrás de todo esto, lo que tú quieres es que nosotros aprendamos a orar correctamente. ¿Y por qué lo haces? Porque quieres escucharnos, porque quieres intimar con nosotros, porque quieres que crezcamos en nuestra comunión contigo. Y eso nos llena de mucha alegría, de mucho gozo, porque si no fuese así, tú no nos dices nada y seguiríamos cometiendo los mismos errores de siempre. Es que tu amor es grande, tu bondad es inagotable, tu misericordia es infinita. Yo te doy gracias y te pido con todo mi corazón que esta palabra revelada haya sido sembrada en buena tierra y que no vuelva vacía, mi Señor, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada, y que nuestra mala manera de orar pueda ser cambiada para orar como a ti te agrada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No uséis vanas repeticiones. No hable nada sin sentido. Al comienzo del estudio que hemos estado haciendo, Jesús dijo: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y la hipocresía, lo contrario a la hipocresía es la verdad, o la hipocresía, sinónimo de hipocresía es falsedad, es engaño, es mentira. Entonces la oración que Dios escucha no son las palabras que dices y que repites y que ya te aprendiste de memoria y siempre dices, sino cuando son palabras que salen de un corazón sincero. Usted jamás va a su padre diciendo: oh, benignísimo Padre de la gloria. No, tú le dices: papá, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amén. A todos ustedes un abrazo fraterno y bueno, el Señor les bendiga en esta jornada, que la presencia de Dios vaya siempre con ustedes y que Él bendiga de una manera sobreabundante la obra de sus manos. Bendiciones. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.